Eh, Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Chicos, buenos días. Quiero saber si me escuchan bien, si el audio está bien para empezar con la sesión de hoy. Sí, profesor, se escucha. Sí, sí se escucha. Ok, entonces vamos a dar inicio a la sesión clase práctica. Si les va a servir a ustedes o no les va a servir a ustedes. Todo eso vamos a ver, chicos, hoy día durante la sesión. Para que no haya interrupciones en el audio, básicamente, les pediría que desactiven sus audios. Y si alguien tiene alguna pregunta, comentario, puede escribirlo al chat o bien habilitar el audio y hacer la consulta en cualquier momento. ¿Está bien? Entonces, vamos a, vamos a iniciar con la sesión. Bueno, primero unas cuestiones administrativas, ¿no? Dado que los jefes de práctica no tenemos acceso al aula virtual de la universidad, hemos visto conveniente usar otras plataformas como Zoom en este caso. Yo les había pedido sus datos y su correo básicamente para enviarle los enlaces Zoom y algún material del curso, ¿no? Que vamos a usar. Dado eso, yo les envié hace una hora y media a sus correos el enlace Zoom y con copia de la profesora Lourdes, quien es la jefa de departamento de la facultad, y todas las sesiones están siendo grabadas automáticamente, entonces los alumnos que están en la sesión ya están quedando registrados, ¿no? Como asistentes. Eso por un lado. Por otro, ya también tengo conocimiento del syllabus del curso y en base a eso se va a realizar nuestras sesiones. Les había compartido una nota de clase que está aquí en el PDF. Quisiera ver que me confirmen si están viendo mi pantalla, ¿no? O si están viendo lo que yo estoy viendo. Sí Sí se ve, profe. profesor. Sí, se ve. Sí, profesor, sí se ve. Sí se ve, profe. Ok, entonces, ahora sí ya vamos a entrarnos a la sesión de hoy, ¿no? A la introducción del curso de Econometría 1. Econometría es un curso nuevo, ¿no? Para ustedes, por el mismo hecho de ser Econometría 1, pero es un curso que está sustentado, fundamentado en los demás cursos que ustedes ya han visto. Ustedes hasta el momento ya han visto cursos de macro, economía, de microeconomía, de matemáticas y estadística, ¿cierto? Y también creo, si no me equivoco, ya un curso sobre el manejo de softwares, ¿no? De informática para economistas. Entonces, todos esos cursos que ustedes han visto hasta el momento sirve de base para econometría. Econometría no es otra cosa, juntar matemáticas, estadísticas, fundamentada en la teoría económica. ¿Está bien, chicos? Entonces, de estas notas de clase que yo les he compartido, vamos a hacer una revisión muy rápida, no voy a entrar en detalle porque, bueno, yo asumo y debería ser así, que ustedes ya deben tener algunos conocimientos básicos de matemáticas, ¿no? Su curso de matemáticas, su curso de estadística y su curso de macro, microeconomía. ¿Está bien? Entonces, para que nos vaya bien, o les vaya bien a ustedes, ¿no? O sea, en el curso y más adelante ya, ustedes deben o deberían tener una buena formación, digamos, en matemática, ¿no? Y en matemática, básicamente, dos tópicos. Lo que es optimización, ¿sí? O sea, la optimización y el manejo del álgebra matricial. Básicamente eso. Con optimización me refiero básicamente a resolver un problema de optimización, ¿no? Ya sea con restricción de igualdad o desigualdad, el famoso Lagrange, ¿no? Que lo ven en los cursos de matemática aplicada para economía, en los cursos de micro, inclusive, ¿no? El famoso Lagrange, cómo hallar las condiciones de primer orden.
y todo con lo que respecta a ello. ¿Está bien, chicos? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Saber optimización, básicamente resolver un lagrangiano, y lo otro es respecto al álgebra matricial, ¿no? O sea, eh, seguramente en sus cursos de economía, perdón, de matemática anteriores, o inclusive en el colegio creo que ya se toca este tópico de matrices, ¿no? El álgebra matricial. Básicamente nos va a servir el álgebra matricial más adelante en el curso, ¿no? Cuando desarrollen con el profesor y conmigo seguramente algunos ejercicios, aplicaciones, ¿no? Sumar matrices, distinguir entre un vector fila, un vector columna, una multiplicación de una matriz por un escalar, multiplicar matrices, sacar el determinante de una matriz, hallar la inversa de una matriz, inclusive derivar matrices, ¿no? No tan profundo, sino a un nivel básico. Estaría bien para que no haya ninguna complicación en el desarrollo del curso. Ok, entonces, esta sección vamos a pasarlo un poco rápido. Los que, digamos, no sientan que no tengan una buena base en estos dos tópicos de matemáticas, yo les recomendaría que revisar sus apuntes, sus cuadernos o algún otro libro, ¿no? Para que, como les digo, el objetivo es que ustedes pasen de la mejor manera el curso y aprendan, ¿no? Más allá de eso, aprendan, porque la econometría, como lo vamos a ver más adelante, es muy útil y va a ser muy útil para ustedes, y les voy a decir por qué, ¿no? Entonces, eso es el mensaje de esta sesión, que es introductoria nada más. Ahora, el otro curso que es muy importante para, ¿no? Entender la econometría es la estadística. Ustedes también ya han llevado sus cursos de estadística básica, estadística inferencial, ¿cierto? Entonces, todos los temas que han visto en esos dos cursos o en el curso en general de estadística también nos sirve, ¿no? O sea, en la estadística descriptiva, ¿no? Calcular la media o qué es una media poblacional, qué es una media muestral, una varianza poblacional, una varianza muestral, un estimador, cuándo es sesgado, insesgado, ¿no? Ciertas propiedades que deben cumplir los estimadores. Todo eso que lo ven en sus cursos de estadística nos va a servir para la econometría más adelante. Disculpe, profesor. Sí. Hay un compañero que está tratando de entrar, pero necesita que usted le permita acceder. Ok, listo, perfecto. Ok, creo que no se escucha, me dicen también que no se escucha bien el audio, quiero que me confirmen eso. Está perfecto. Bueno, ya como ustedes también saben, dada la coyuntura que estamos atravesando, digamos, ¿no? La, la señal de Internet o la estabilidad del Internet es muy variable, ¿no? Y entonces, quizás si es que se traba el audio, parte mío o la pantalla, me avisan para detenerme y buscar una solución, ¿no? Otra cosa que les quería decir, ahora más que nunca, por así decirlo, es necesario que ustedes se vuelvan autodidactas, ¿no? Dada la coyuntura, dada que no se puede tener clases presenciales. Ok, entonces, si no hay otra consulta o comentario, continuamos. La otra parte de la estadística, que es la estadística inferencial, básicamente de ese curso o de esa parte de la estadística, lo que nos importa es el contraste de hipótesis, ¿no? Cómo contrastar una hipótesis. Entonces,
En el curso de estadística ustedes ya han visto lo que es una hipótesis nula, una hipótesis alterna o alternativa, cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando se acepta, la región de rechazo, la región de aceptación, ¿no? Qué estadísticos se utiliza, por ejemplo, puede ser la normal, la t-student, la f de Fisher, la chi cuadrado, ¿no? Todo eso ya ustedes lo han visto en sus cursos anteriores, ¿no? De estadística. Igual, estas notas de clase no son tan rigurosas, están escritas por mí a un nivel básico, por así decirlo, para que se entienda. O pueden revisar cualquier otro libro o sus apuntes de ustedes, no hay ningún problema. Pero la idea es que ustedes deben saber estos conceptos, ¿no? A un nivel básico al menos, para que cuando el docente principal o yo mencione estos términos, ustedes no estén tan perdidos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ya dando por finalizado, también, bueno, como ustedes saben, también vamos a hacer uso del software, ¿no? Básicamente, de dos softwares, tengo entendido, el eViews y el Stata. Por ese lado, quisiera consultarles si ustedes ya han llevado el curso de informática para economistas o más allá de eso, ya manejan, dominan estos dos softwares o un software. Quisiera que me comenten para tener una idea más o menos, ¿no? Lo estamos llevando en paralelo con este curso, profesor. SPS recién. Perfecto, entonces igual no hay ningún problema. Yo les había pedido el correo también para enviarles la versión portable de estos dos software, de eViews y Stata. No necesitan instalar los softwares a su computador o laptop, sino tenerlo en el USB, o si desean también lo pueden copiar nada más, pero no instalar, ¿no? Entonces, en el transcurso de esta semana, la próxima semana, les envío al correo la versión portable de estos softwares, ¿no? Para que ustedes lo usen tanto en las clases prácticas y seguramente con el profesor o en otro curso que les pueda servir, ¿no? Dado que estos softwares son, no tienen una licencia, pediría la reserva del caso, ¿no? Porque son una versión licenciada, pero que no pertenece necesariamente a la universidad. Entonces, en las próximas sesiones también vamos a programar clases sobre el manejo de estos software para que ustedes ya se familiaricen y manejen a un nivel básico al menos. Lo que va a complementar lo que es, ¿no? Con lo que están haciendo en el curso de informática para economistas. Ahora, de esta sección en adelante quisiera, digamos, explayarme un poco más porque quizás para algunos sea un poco nuevo y para otros no tanto, ¿no? La sección o la subsección referida a variables y datos. Digamos, las variables que usamos en economía, por lo general, nosotros estamos acostumbrados a escuchar a los profesores tanto de micro o macro, ¿no? A referirse a las variables como variable exógena y variable endógena, ¿cierto? ¿No? Una variable endógena es la que está determinada por el modelo, el resultado del modelo, y una variable exógena es una variable dada, ¿no? Está ya predeterminada, tiene un valor fijo. Eso es en economía, ¿cierto? Estamos acostumbrados a escuchar eso. Ahora, en los cursos de matemática, estábamos por lo general escuchando, ¿no? La variable dependiente, que vendría a ser la variable y, la variable independiente, que vendría a ser la variable x. Entonces, y en los cursos de estadística estamos escuchando, o estamos acostumbrados, o hemos escuchado lo que es una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua, ¿cierto? Estas tres tipos de variables, ¿no? En estas tres ramas, matemática, estadística y economía, están relacionadas entre sí, ¿no? Y en econometría, por lo general, dependiendo de qué libro se revise o del profesor, solemos utilizar indistintamente estos términos, ¿no? Básicamente, una variable dependiente también viene a ser la variable endógena, una variable independiente viene a ser una variable exógena. ¿Está bien? Entonces, por ese sentido no hay ningún problema. Ahora, los modelos econométricos que vamos a ver, ¿no? Durante el curso y en los cursos posteriores, que seguramente van a ver ustedes, están construidos en base a qué tipo de variable
aleatoria se esté analizando. Como bien sabemos, una variable discreta es muy distinta a una variable continua, ¿cierto? O sea, una variable discreta, por ejemplo, es el número de hijos, ¿no? Yo tengo un hijo, dos hijos o 0 hijos. No es que yo tenga 1.7 hijos, ¿cierto? O sea, eso no es viable. Mientras que una variable continua, digamos, para no ser riguroso en la definición nada más, admite cualquier valor, ¿no? No numerable. Es decir, admite decimales, para que se entienda mejor. ¿Está bien? Entonces, los modelos econométricos suelen utilizar algunos modelos variables discretas, otros modelos variables continuas. Entonces, ustedes también tienen que tener o saber esa distinción entre los tipos de variables que se va a usar o que se está usando, que ustedes piensen usar en los trabajos de este curso y otros cursos que seguramente van a tener. Ahora, lo otro son los datos, es decir, los valores de esas variables. ¿Ok? Entonces, los datos, hay tipos de datos, hay medidas de esos datos, cómo se miden esos datos, y hay las frecuencias de esos datos. Ahorita vamos a ver. Básicamente existen dos tipos de datos. Datos experimentales, es decir, aquellos datos que provienen de experimentos, ¿no? Básicamente los físicos, los químicos, los matemáticos hacen experimentos y como resultado de esos experimentos recolectan ciertos datos o cierta información, ¿no? Que les puede ser útil. En economía se hacen experimentos, sí, también se hacen experimentos, seguramente muchos de ustedes han escuchado la rama de la economía del comportamiento, economía experimental, ¿no? Que está muy de moda en estos últimos tiempos. Entonces, en economía también hacemos ciertos experimentos y en base o como resultado de esos experimentos recolectamos datos o información que nos pueden servir para estimar modelos econométricos o hacer otros tipos de casos. Digamos, en específico o como un ejemplo para Perú, en la PUC hay un grupo de economía conductual experimental. Para los interesados pueden revisar su fanpage en Facebook o la página principal. ¿Ok? Para los interesados, ¿no? Como digo. En las notas que yo les pasé, donde dice clic aquí, pueden hacerlo clic y automáticamente les lleva al enlace web donde está dirigido. Entonces, eso referido a lo que les decía, a los datos observacionales, perdón, experimentales, ¿no? Es el primer tipo de datos. En economía recién estamos haciendo uso de esos tipos de datos. Lo que más usamos en economía y básicamente en econometría son los datos observacionales, ¿no? Los que solemos utilizar y lo que vamos a utilizar en el desarrollo del curso, en las aplicaciones, tanto conmigo y con el profesor. Y en los datos observacionales se subdividen en tres tipos de datos. Los datos de serie de tiempo, ¿no? Es decir, aquellos datos que se miden a lo largo del tiempo, por ejemplo el PBI, ¿no? Se mide cada trimestre, cada año. Los datos de corte transversal, cross-sectional data, y los datos panel. Ahorita vamos a ver brevemente a qué nos referimos, ¿no? A qué se refieren esos tres tipos de datos. Los datos de corte transversal son básicamente datos provenientes de encuestas, ¿no? Tenemos una variable o una entidad, una persona o un grupo de personas donde se les estudia en un solo instante del tiempo. Aquí el año no interesa. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos 100 personas, digamos, en el año 2010. A esas 100 personas les preguntamos la edad, ¿no? De cada persona, tenemos la edad de cada persona, el sexo de cada persona, el nivel educativo de cada persona y el estado civil de cada persona. Estas 100 personas. Esto vendría a ser un ejemplo de datos de corte transversal, ¿no? Aquí el tiempo, el año, no importa. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿dónde podemos ver o obtener datos reales, ¿no? de corte transversal? Uno es el INEI, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, lo conocen. Vamos a ver como un pequeño ejemplo nada más. Entonces vamos a la página web del INEI. Ok, entonces, si uno ingresa a la página del INEI,
Ahorita solo visualicen, chicos, ¿sí? Este es un tema, una sesión introductoria nada más. Más adelante ya vamos a entrar a más detalle, más pausado, ¿está bien? Solo para mostrarles nada más como un ejemplo. Entonces, uno entra a la página web del INEI, a base de datos. Seguramente muchos de ustedes han escuchado la encuesta ENAO, ¿no? La encuesta a hogares. Vamos a ver eso. Entonces, uno entra a base de datos, a microdatos, y selecciona una encuesta o un censo que le interesa, ¿no? Entonces, aquí nos da la opción de elegir la encuesta, y elegimos una encuesta, por ejemplo, la ENAU, la más conocida. Elegimos la ENAU, ¿no? Luego nos pide, ¿no? Aquí, si ustedes pueden visualizar, dice la encuesta sobre condiciones de vida y pobreza, ENAU. Y también hay la ENAU Panel, ¿no? La ENAU Panel, vamos a verlo ya, es datos de panel, básicamente. Pero ahorita vamos a centrarnos en datos de corte transversal, la ENAU. Elegimos un año cualquiera, digamos el 2017, y elegimos anual. Y acá tenemos los resultados de esa encuesta, ¿no? Tenemos acá los módulos, cada módulo recoge información de ciertas variables de interés. Por ejemplo, el módulo 4 está referido a preguntas sobre salud, el módulo 3 a preguntas sobre educación. Aquí están las fichas técnicas, están los cuestionarios, e inclusive nos permiten descargar la base de datos de esa encuesta, tanto en versión SPS y STAT. Es muy posible que más adelante, en las sesiones prácticas al menos, veamos algún pequeño ejemplo, ¿no? De cómo usar esta base de datos para hacer unas pequeñas cosas en econometría. Entonces es un pequeño ejemplo sobre datos de corte transversal, ¿no? Es un tipo de datos donde el año no importa. Si no se estudia a una variable o a ciertas entidades, ¿no? Durante un periodo determinado. Otro ejemplo son los datos del Consejo Estadístico de Estados Unidos, ¿no? Lo pueden revisar si gustan ustedes más adelante. El segundo tipo de dato observacional son los datos de serie de tiempo. En los datos de serie de tiempo sí nos importan el año o el tiempo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, en los datos de serie de tiempo se estudia a una variable o a más variables a lo largo del tiempo, cómo va evolucionando, cómo va cambiando esa variable en el tiempo. La tabla 2 nos presenta un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces tenemos acá el año desde el 94 hasta el 2017, tenemos el valor del PBI, ¿sí? La segunda columna, los valores de la inflación, del tipo de cambio, la tasa de desempleo. ¿Ok? Entonces, igual, ¿no? Para datos reales de serie de tiempo, uno puede visitar los datos que están en el Banco Central, de los diferentes países que existen en el mundo y de algunas instituciones privadas. Pues digamos, lo más conocido para nosotros, lo más cerca es los datos del Banco Central, ¿cierto? Entonces uno entra a la página web del Banco Central. Ok, vamos a esperar que cargue un momento. Vamos a estadísticas, seguramente muchos de ustedes ya han visitado o conocen de esta base de datos, a series estadísticas. Y el Banco Central nos ofrece un conjunto de datos, de variables macroeconómicas, ¿no? Desde moneda, crédito, precios, tipo de cambio, PBI, finanzas públicas. Entonces, uno puede elegir cualquier opción, ¿no? Que le interese, y ahí están los datos. Inclusive los puede descargar y todo eso, ¿no? Entonces son datos de serie de tiempo, ¿ok? Otra base de datos o otras instituciones que nos dan base de datos de serie de tiempo, tenemos la base de datos de la Reserva Federal, ¿no? Del Banco Central de Estados Unidos. Para Europa, para países europeos tenemos el Eurostat, también tenemos la base de datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, el Penn World Table, que también es muy, muy utilizado cuando uno hace una investigación ya seria, por así decirlo. Ahora, para datos datos de tiempo, pero financiera, por ejemplo, tenemos a Yahoo Finance, que seguramente muchos ya conocen. También tenemos a Bloomberg, a Reuters, que nos dan básicamente datos de serie de tiempo, pero de variables financieras. ¿Ok? También más adelante vamos a entrar a estas bases de datos con más tranquilidad,
más detalle. Por el momento es para mostrarles como un ejemplo nada más. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la figura del tipo de cambio, ¿no? Que vendría a ser un ejemplo de dato de serie de tiempo. Tenemos del 94 hasta el 2019, ¿no? Cómo el tipo de cambio ha evolucionado durante el periodo de estudio, ¿sí? Está medido soles por dólar, ¿no? Es un pequeño ejemplo. Ahora, el último tipo de data observacional son los datos de panel. Los datos de panel es una combinación de datos de corte transversal y datos de serie de tiempo. Es decir, si nosotros apilamos unos datos de corte transversal, ¿no? Apilamos verticalmente, obtenemos un dato de panel. Por ejemplo, aquí tenemos el año y tenemos las entidades que nos interesan, ¿no? En el año 2002 tenemos para Chile el valor de sus variables, ¿no? Para Perú, para México. Así sucesivamente hasta el 2017, por ejemplo. Tenemos Chile, el valor, ¿no? de las variables que nos importan, para Perú y para México. ¿Ok, chicos? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando entramos al INEI, nos daba la opción de nos daba la opción de visualizar los datos de panel también, chicos. Si ustedes, como les digo, más adelante vamos a ver con más tranquilidad estos detalles. Aquí está la opción, ¿no? ENAO panel, que básicamente es junta todas las encuestas de corte transversal y construye un panel. Más adelante vamos a ver eso. Ok, ahora, también con respecto a los datos, otro aspecto muy importante es cómo se miden estos datos y cuál es la frecuencia de medición de esos datos. ¿Por qué hago énfasis, ¿no? en estos conceptos? Es porque cuando nosotros estimemos ya nuestros modelos, ¿no? Y digamos, yo o el profesor les puede decir, ¿no? Ya consiguen la serie del PBI para Perú, ¿no? O utilicen la serie macroeconómica de cualquier variable macro, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber, ¿no? Si es una serie de tiempo, es un dato de corte transversal, es un panel data, si la serie se está midiendo en millones de soles, se está midiendo en tasa de crecimiento, o es un índice, ¿no? Entonces, uno tiene que saber, digamos, estos conceptos, ¿no? Estos conceptos, al menos a nivel básico. Entonces, las variables macroeconómicas, ¿no? Que vamos a centrarnos en variables macroeconómicas, tienen dos mediciones. Uno es en niveles, es decir, tal cual las obtenemos en niveles, pueden ser, por ejemplo, en millones de soles, en miles de soles, ¿no? Y las variables con cambio respecto a su nivel. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Aquí en la figura 2 tenemos la serie del PBI para Perú, ¿sí? Es la serie del PBI para Perú desde el 94 hasta el 2016. Está medido en millones de soles. Ahora, la figura 3, igual, la variable sigue siendo PBI, pero ¿cómo está medido? En tasas de crecimiento, ¿ok? En tasa de crecimiento, es decir, cuánto ha aumentado o cuánto ha disminuido respecto al año anterior. ¿Ok, chicos? Entonces, esto vendría a ser la variable en nivel, ¿no? Cómo se mide en nivel, en millones de soles, en kilogramos, en toneladas, y esto viene a ser un cambio o cambio respecto a su nivel, ¿no? Aquí en este caso es variación porcentual. ¿Ok? Entonces, vamos a... Aquí hay un trabajo de investigación que nos muestra esa diferencia, ¿no? Entre la forma de medir o los tipos de medidas que pueden adoptar las series macroeconómicas por lo general. Vamos a esperar que cargue por un momento. Okay.
Eh, aquí está. Por ejemplo, es este paper, este documento de investigación, ha usado varias variables de tipo macroeconómicas. No sé si se puede anotar, pero solo para mencionarles, ¿no? Digamos, el panel A es este panel, que utiliza tasa de crecimiento del PBI real, ¿no? Y la tasa de crecimiento del volumen de préstamos, pero medido en porcentajes, ¿ok? Es otra medida. Ahora, el panel B, ¿qué es? El panel B es esto que estoy con el cursor, ¿no? Que estoy señalando con el cursor. Es la relación entre el PBI real y la tasa de crecimiento del volumen de préstamos, ¿no? Es un índice, básicamente. Ahora, la tasa de interés está en porcentajes, por ejemplo, la tasa de interés, la inflación está en cambios porcentuales anuales, entonces hay varias medidas, ¿no? Y uno tiene que estar consciente de qué medidas se va a usar o se están usando para que los resultados sean claros, ¿no? Sean conforme a lo que dice la teoría económica. Ahora, para ir ya finalizando ¿no? esta pequeña introducción, quisiera ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Todo claro, profesor. Ok, entonces, igual, con respecto a los datos, tenemos que saber con qué frecuencia se miden estos datos o se recolectan estos datos. Básicamente hay dos tipos de formas de recolectar datos, al menos macroeconómicos, ¿ok? Entonces, hay datos de baja frecuencia y hay datos de alta frecuencia. Las series macroeconómicas, por lo general, son de baja frecuencia, es decir, se recolectan anualmente, semestralmente, trimestralmente, bimensual e inclusive mensual, ¿no? Las series macroeconómicas por lo general. ¿Por qué se les dice baja frecuencia? Porque, digamos, hay pocos datos durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, digamos, si nosotros tenemos el PBI desde el 2000 al 2010, tendríamos 11 años. Si medimos el PBI anualmente, tendríamos solo 11 valores del PBI durante ese periodo, ¿cierto? Pero si es que, digamos, otro ejemplo, tenemos el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio. Igual, tenemos el mismo periodo, del 2000 al 2010, tendríamos 11 años. Pero si medimos el tipo de cambio diariamente, ¿se imaginan cuántos datos más hay? O sea, hay una mayor cantidad, hay alta frecuencia, ¿no? El tipo de cambio se suele medir diariamente, ¿ok? Entonces a eso nos referimos con datos de baja frecuencia, ¿no? Datos que se miden anualmente, trimestral, mensualmente, ¿ok? Ahora, los datos de alta frecuencia, por lo general, son datos financieros. El precio de las acciones, el tipo de cambio, son variables que se miden o se recolectan, ¿no? Semanalmente, interdiario, diario, por minuto, e inclusive por segundo, ¿no? El precio de las acciones, como ustedes saben, pasa algo, hay un atentado terrorista, ¿no? Sale el presidente diciendo algún mensaje o poniendo alguna política económica, y al toque la bolsa de valores cae, sube, el precio del oro cae, sube, ¿no? Entonces son datos que se mueven muy rápidamente, son datos de alta frecuencia. Igual, vamos a ver algunos ejemplos aquí, solo para que se aterricen estos conceptos y se entienda mejor. Aquí tenemos un paper de Ataurima y Rodríguez. En esta investigación, los autores utilizan datos financieros semanales, ¿ok? Entonces, es un paper que analiza retornos del mercado cambiario y de valores. Más adelante vamos a ver esto seguramente, con más tranquilidad, pero solo para mostrarles un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí los autores mencionan en su abstract, en su resumen, dicen, ¿no? Usamos datos semanales para los retornos de los mercados cambiarios, es decir, el tipo de cambio, y para el mercado de valores, es decir, el precio de las acciones, todas esas cosas. Entonces, aquí hay un ejemplo de que se usan datos semanales o datos de alta frecuencia.
Por ejemplo, aquí hay otra investigación, otro paper, donde también estudian, ¿no? Datos o retornos de mercado de valores usando datos, aquí dicen, ¿no? Datos semanales de baja frecuencia, ¿no? Low frequency, semanal, datos de baja frecuencia. ¿Okay? Inclusive utilizan datos interdiarios de alta frecuencia, ¿ok? Medidos en un intervalo de 5 minutos, ¿no? Cada 5 minutos recolectan el precio de las acciones, ¿no? O esos datos de interés. Entonces, es otro ejemplo. Y acá hay otro ejemplo de un paper de Abanto Valle, publicado en el 2011, si mal no recuerdo, que utilizan datos, el autor, ¿no? Y sus coautores utilizan datos diarios, también del índice de la Bolsa de Valores de Brasil. Aquí están, ¿no? Analizamos datos diarios de los retornos ¿no? del índice de la Bolsa de Brasil. Entonces, unos ejemplos nada más para que se aterrice, ¿no? Ahora, últimamente los desarrollos en la econometría han avanzado mucho y hay modelos econométricos o se han desarrollado y se están desarrollando modelos econométricos que suelen o que están juntando ambos tipos de datos, es decir, están mezclando algunas variables entran al modelo como medidos anualmente o semestralmente y otras variables entran al modelo medido diariamente, por ejemplo. A esos nuevos modelos se les conoce como modelos MIDAS, porque hay un mixing de frecuencia en los datos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un modelo econométrico donde meto el PBI mensualmente, ¿no? El PBI mensual, y meto el tipo de cambio medido diariamente. Entonces, digamos, ¿por qué hay que juntar esos dos tipos de datos, ¿no? Uno diría, pues están medidos de forma distinta y eso es erróneo. Y no es tanto así, ¿no? O sea, juntar todos los datos, sin importar cómo se midan, es muy importante porque nos da mayor información, ¿cierto? Nos da mayor información. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos, sobre esto que estamos comentando brevemente? ¿Están ahí, chicos? O- ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me están siguiendo lo que estoy? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, algunos me comentan que se va el audio. em, Sí, por momentos se oye entrecortado. sí, ¿no? Es, digamos, la Es la línea, conexión. creo. Sí. Sí, posiblemente. Bueno. Pero igual, la sesión, como les había dicho al inicio, está siendo grabada, o todas las sesiones van a ser grabadas, y se les va a compartir el video a ustedes también para que tengan como repaso. Yo les voy a compartir a la profesora Lourdes y ella seguramente les va a compartir todas las sesiones que desarrollemos, conmigo al menos. ¿Está bien? Entonces, si es que se pierden o se va el audio o se para la conexión, no hay ningún problema. Más adelante ya lo ven con más tranquilidad en sus casas. Ok, chicos, entonces vamos a continuar si no hay ningún comentario o pregunta. Ok, chicos, entiendo que no hay ninguna consulta o comentario. Ya para ir finalizando la sesión de hoy, que es, como les había dicho, una sesión introductoria de qué se hace en econometría, para qué nos sirve, qué usamos, ¿no?
Esta sección, la sección 2 de las notas que les compartí, quizás sea la más importante para ustedes, al menos al inicio del curso. Pues vamos a ver qué es la econometría, para qué sirve, qué hacen los econometristas, ¿no? Por lo general siempre ustedes se han preguntado, han escuchado a sus compañeros de su mismo grado, ¿no? O ciclo, o compañeros ya más adelantados, o algún conocido o familiar economista, ¿no? Preguntarse eso, ¿no? O sea, ¿para qué me va a servir la econometría? O sea, ¿para qué llevo 2 cursos de econometría? Ahora creo que hay 3 cursos en quinto año, si mal no me equivoco. O sea, ¿para qué voy a derivar, voy a multiplicar matrices, voy a usar el Livius, voy a hacer stata, no sé, ¿no? Entonces, vamos a responder brevemente esas inquietudes y decirles primero que sí les va a servir, ¿no? Sí les va a servir a ustedes. ¿Para qué les va a servir? Uno, para que hagan sus tesis, tanto de sus tesis y o trabajos de investigación o monografías, ¿no? Para su bachiller y para su título. Entonces, ¿no? Si uno conoce, digamos, la econometría o sabe la econometría al menos a un nivel básico, no tendría ningún problema para desarrollar un trabajo de investigación, una monografía o su tesis necesariamente. Si uno desconoce estos tópicos, ¿no? Eh, se le es muy complicado más adelante hacer una investigación, ¿no? Una investigación al menos en economía, que use un modelo econométrico. Entonces vamos a iniciar esto, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Qué es la econometría? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que hacen los econometristas? ¿Ve, chicos? Entonces, nosotros en nuestros cursos de macro y micro hemos visto modelos teóricos, ¿no? Modelos económicos teóricos. Por ejemplo, vemos en macro el modelo ISLM, vemos el modelo Mandel-Fleming, ¿no? Vemos la función de consumo keynesiana, ¿no? Y otros tópicos. En micro vemos la teoría del consumidor, ¿no? Vemos ahí la función demanda, la función oferta, la teoría del productor, todos esos tópicos. Todos esos temas que vemos en micro y macro están fundamentados en modelos teóricos, en modelos matemáticos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se validan o cómo se aceptan esos modelos teóricos en economía? Lo que hacen, ¿no? Los economistas aplicados es, tengo el modelo ISLM, ese modelo teórico ISLM me da ciertas predicciones, ¿no? Por ejemplo, si sube la tasa de interés, el PBI cae. Ah, ya, eso es la predicción teórica. Ahora, lo que hace el economista aplicado es, voy y agarro los datos del PBI, la tasa de interés, y estimo un modelo econométrico. Si el modelo econométrico o los resultados del modelo econométrico me dicen que cuando aumenta la tasa de interés el PBI cae, disminuye, entonces puedo decir que el modelo teórico, ¿no? Es válido, sí sirve, ¿no? Es consistente con la realidad. ¿Está bien, chicos? Entonces, básicamente es lo que hacen. Nosotros, los econometristas, o los econometristas en general, lo que hacen es construyen modelos econométricos para validar, ¿no? Los modelos teóricos propuestos, ¿no? Se construyen modelos econométricos para modelar las relaciones entre las variables, para conocer cómo reacciona o cómo se ve afectada una variable, dado que se produce un cambio en la otra variable, ¿no? Es decir, tengo una variable endógena y una variable exógena, ¿no? Doy un shock o cambio el valor de la variable exógena y cómo reacciona mi variable endógena. Y también los modelos econométricos nos sirven para predecir valores futuros de ciertas variables económicas. ¿Ok, chicos? Entonces, dada esa pequeña breve introducción, vamos a ver acá un pequeño ejemplo que he puesto. En nuestros cursos de macro, todos, ¿no? O sea, yo asumo que ya todos ustedes ya han pasado el curso de macro, ¿cierto? Macro 1, macro 2, o el curso macro nada más. Y ya todos estamos familiarizados con esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación del consumo, que nos dice el consumo keynesiano, ¿no? Dice, nuestro consumo
es igual a un consumo autónomo y la proporción marginal más la proporción marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible, ¿no? Es decir, el consumo, ¿no?, tiene una parte autónoma que no depende del ingreso y otra parte que depende del ingreso. Esto es lo que vemos en nuestro curso de macro, ¿cierto? Esto viene a ser una ecuación matemática, ¿no? Es una ecuación matemática. Tengo acá, digamos, la variable dependiente, tendría acá el intercepto, sería la pendiente y sería la variable eh, independiente, ¿no? Si lo queremos ver en términos matemáticos. ¿Está bien? Entonces, esta es una ecuación matemática determinística. La versión econométrica de esta ecuación la tenemos acá. Esta es la versión econométrica. ¿Qué, chicos? Esta es la versión econométrica. Si ustedes se dan cuenta, hasta aquí no hay ningún problema, ¿cierto? Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Cuál es lo nuevo? Este término. El término U sub t. Entonces, esta ecuación es la versión econométrica de esta ecuación. Lo único nuevo es este término. Este término es lo que se estudia, ¿no? Se estudia bastante en la econometría. A este nuevo término, al U sub t, otros libros, otros autores lo llaman E sub t, se conoce como el término de perturbación o el término de error. Más adelante vamos a ver más detalle. Ahorita es solo a nivel introductorio nada más. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que hace ahí ese término, ¿no? Ese nuevo término? Este nuevo término le da aleatoriedad, ¿no? Recordemos, esta ecuación es una ecuación matemática determinista. Pero nosotros sabemos que en economía, que las relaciones no son deterministas, ¿cierto? O sea, las relaciones en economía son aleatorias, cambian, ¿no? O sea, cambian en cada instante del tiempo, ¿ok? Entonces, este término U sub t, que es el término de perturbación, es la que da aleatoriedad a toda esta ecuación. Entonces, esta ecuación 1 que vemos acá, ya es una ecuación econométrica, ¿sí? Es una ecuación estocástica, la conocen otros, aleatoria. ¿Y qué nos captura? Nos captura las otras variables económicas que también inciden en el consumo. ¿Cómo así? Yo sé que mi consumo, ¿no? O sea, yo tengo un consumo autónomo, ¿cierto? No hay ningún problema, que no depende de mi ingreso. Tengo otra parte de mi consumo que depende de mi ingreso. Pero la pregunta es, ¿mi consumo solo depende de mi ingreso, nada más? O sea, ¿solo depende de mi ingreso o depende de otras cosas también? Depende de otras cosas, ¿cierto? No, depende de muchas otras cosas. Y esas otras variables están capturadas, están metidas en este término. ¿Ok? Entonces, esta es la versión econométrica de esta ecuación. ¿Sí? Solo es a nivel introductorio. Más adelante ya con el profesor y conmigo vamos a ver a más detalle todas estas cositas. ¿Sí? Esto es nada más para que se familiarice. ¿Ok? Entonces tenemos una versión econométrica. Ahora, les decía, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los econometristas? ¿No? Diseñamos, creamos, construimos, desarrollamos modelos econométricos. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para construir un modelo econométrico? Les dije, una sólida formación en matemáticas, estadística y teoría económica, ¿no? O sea, todos los modelos econométricos, ¿no? Como esto, por ejemplo, tienen que estar sustentados en la teoría económica. No es que a mí se me ocurra o me da la gana de decir el consumo depende de mi ingreso, ¿cierto? O sea, hay una teoría que sustenta, ¿no? Ah, sí, mayor ingreso, mayor consumo, menor ingreso, menor consumo. O sea, hay una teoría económica, hay una intuición económica que sustenta esa relación. ¿Ok? Entonces, aquí hay otra información. Aquí igual quiero mostrarles 3 ejemplos breves de investigaciones donde se ven lo que hace el econometrista, ¿no? El primer ejemplo es un paper donde se modela la relación entre variables económicas. ¿Ok? Entonces, en este paper los autores lo que hacen es, tienen una variable económica, en este caso financiera, que son los retornos cambiarios y de valores, ¿sí? Lo que hacen es modelar empíricamente, ¿no? Que dice, modelamos empíricamente los retornos, ¿no? Cambiarios y de valores de ciertos países. ¿Usando qué? Acá dice, usando modelos
Garch multivariados, ¿no? Son modelos de econometría financiera. Entonces, como les decía, los econometristas crean modelos para modelar, ¿no? Valga la redundancia, la relación entre las variables. Entonces, otro ejemplo, aquí está, también creamos modelos, construimos modelos para ver cómo una variable exógena afecta a la variable endógena, ¿no? Cómo se afectan. Entonces acá hay una investigación relacionada a ese tema. Aquí lo que hacen es, ¿no? Los efectos de los choques en el mercado de petróleo, cómo afectan al mercado de valores. Es decir, ¿no? Si sube el precio del petróleo o baja el precio del petróleo, ¿cómo eso afecta al mercado de valores? Recientemente, hace unas pocas semanas hacia atrás, ¿no? Salió la noticia de que el precio del petróleo, de los futuros del petróleo, eran negativos, ¿cierto? Es decir, te pagaban para que tú tengas el petróleo, ¿no? O sea, en nuestros cursos de micro, de macro, nos han enseñado que no existen precios negativos, ¿no? Pero ustedes pueden darse cuenta de cómo la realidad supera la teoría, por así decirlo, ¿no? Había precios negativos. Entonces, digamos, esto es otro ejemplo para ver cómo se modelan los efectos de una variable sobre otra. Y por último, tenemos otro ejemplo para ver predicción, ¿no? Digamos, los economistas nos interesa mucho predecir los valores futuros de ciertas variables económicas, ¿no? O sea, predecir cuál va a ser el valor del PBI, cuál va a ser el valor del tipo de cambio, cuál va a ser el valor de la acción, el precio de la acción, entonces nos sirve. Y aquí hay un pequeño ejemplo sobre eso. Lo que hacen estos autores es predecir el valor del PBI para España. ¿Ok? Un modelo para predecir el valor del PBI para España. No, aquí tenemos un modelo de predicción de corto plazo para el PBI de España y otros componentes de la demanda, ¿no? Entonces, aquí crean su modelo, ¿no? Con sus ecuaciones seguramente y todas esas cosas que tienen que ver. Ahora, les decía a un inicio que los modelos econométricos por lo general están sustentados, están fundamentados en la teoría económica. Pero recientemente se están creando, desarrollando modelos econométricos que no necesariamente están sustentados en la teoría económica, ¿no? Es decir, son modelos ateóricos. Y un ejemplo de ellos son los modelos BAR, ¿no? Los modelos de vectores autorregresivos. Ok, chicos, ahora, yo les he mostrado hasta aquí solo ejemplos macroeconómicos y financieros, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes se acuerdan de los cursos de micro, la función CES, la función de producción CES? ¿Se recuerdan el concepto o los temas sobre elasticidad de sustitución, sobre propensión marginal a consumir? Seguramente, ¿no? Aquí les voy a mostrar dos ejemplos de esos papers. Un primer ejemplo es de Lagomarsino, 2020, recientemente está publicado. Y vamos a ver qué es lo que hace el autor. Lo que hace el autor es estima la elasticidad sustitución usando ¿qué cosa? Usando función de producción CES. Es una función de producción que ustedes lo han visto en su curso de microeconomía, ¿cierto? Ahora, ¿no? Y este término, elasticidad de sustitución, ustedes también lo han visto y seguramente ya conocen qué es lo que hace. Entonces, aquí lo que hacen aquí está, ¿no? Estimamos, ¿no? La función de producción usando técnicas econométricas. ¿Ok, chicos? ¿No? Entonces, otro ejemplo es otro ejemplo es esto, ¿cierto? Ese término seguramente ustedes ya lo conocen o lo han escuchado, la propensión marginal la propensión marginal, ¿no? Ustedes han escuchado la propensión marginal a ahorrar, la propensión marginal a consumir. También existe la propensión marginal a asegurarse, ¿no? A comprar un seguro.
seguro de vida, un seguro para el local, para el negocio, contra el incendio, ¿no? Entonces, lo que hacen los autores aquí es, estiman cuál es la propensión marginal a comprar un seguro, ¿no? Usando datos de panel. Aquí, si uno lee el paper, el abstract, se puede enterar mejor. Pero como digo, esto es solo introductorio, nada más, para ver qué es lo que se hace. Ahora, les decía al inicio, ¿no? Les decía al inicio de que la econometría es muy útil, y es muy útil para ustedes también, ¿no? Porque en base a esto, ustedes van a poder desarrollar tranquilamente sus tesis, sus trabajos de investigación, sus monografías para que opten los grados, ¿no?, correspondientes. Ahora, para los otros chicos o chicas que deseen laborar o entrar a los cursos de extensión como el Banco Central, como de los organismos reguladores, también tienen que tener sólidos conocimientos o sólida formación de econometría, ¿no? De econometría más, porque es un curso muy, muy pesado o de mucho nivel cuando uno va a postular a esos cursos de extensión. ¿Ok, chicos? Entonces, es muy útil por ese lado también. Y los que deseen o quieran trabajar digamos, en el Banco Central, en el MEF, en el INEI, o en alguna gran consultora como Macroconsult, no sé, ¿no? Apoyo Consultoría, o en bancos comerciales grandes, en los estudios económicos de esos bancos, ¿no? O sea, donde se hacen reportes estadísticos, ¿no? Reportes econométricos de las variables que les interesan a ellos. ¿Ok? Entonces, sí les va a servir más adelante. ¿Algún comentario, alguna duda, chicos? Hasta aquí, para ver, nos queda un poco de tiempo para ir viendo un pequeño ejemplo, también mostrarles cosas, y ahí ya terminaríamos. ¿Algún comentario o consulta, chicos? Profesor, ¿lo me escucha? Sí, 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 te escucho. Quería, sobre los apuntes que nos está mostrando, profesor, ¿ya no se ha compartido o por dónde nos va a compartir? Pues, para estar Sí. revisándole. Yo les envío al correo y al grupo de WhatsApp. Ya están colgados el apunte. Como digo, son apuntes hechos, digamos, no tan rigurosos, sino para que se pueda entender. Sí, está en el correo que ustedes me han dado, y en el grupo lo he colgado también los apuntes. O pueden realizar cualquier otro libro. No hay ningún problema, entendido. Ok, entonces, como no hay consultas o comentarios más, quisiera igual mostrarles lo que hacemos en los softwares, ¿ok? Usando los softwares. Básicamente en el curso tengo entendido que se va a hacer uso de dos softwares. Uno es el eViews, ¿no? El Econometric Views, que ustedes lo están viendo, es una versión. Y el otro es el Stata, ¿sí? Son dos softwares econométricos que son muy utilizados para desarrollar el curso de econometría. Como les había dicho también al inicio, les voy a compartir estas dos software, la versión portable, más adelante. Y también más adelante voy a hacer sesiones o clases para saber manejar estos dos softwares, al menos a un nivel básico, ¿sí? Para los que no estén familiarizados aún con este software. También esos cursos de informática para economistas seguramente van a ver el manejo de estos softwares, ¿sí? Pero es muy necesario ya conocerlos desde ya, chicos, estos dos softwares, porque nos va a servir mucho. Ok, entonces, como les había dicho al inicio, para ir finalizando ya la sesión de hoy, que es introductoria,
voy a mostrarles un pequeño ejemplo, una aplicación usando los softwares para que ustedes vean más o menos qué es lo que hacemos. Ah, digamos, quiero empezar esta última parte diciendo de que los economistas también programamos. ¿Ok? Seguramente muchos de ustedes tienen conocidos, familiares que estudian o que han estudiado ingeniería de sistemas, ¿no? Amigos, seguramente. Y ellos les han comentado, ustedes han visto que ellos programan, ¿no? Programan. Programar es usar códigos, comandos para que nos resulte ciertas cosas, ¿ok? Entonces, los economistas también, o los econometristas por lo general, progra- también programamos. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo acá, ¿no? Usando Stata. ¿Sí? Esto es Stata. Aquí tenemos la ventana de comandos, por ejemplo. Aquí van a estar las variables. Ahorita las voy a importar. Y aquí la parte negra es la ventana de resultados. Aquí vamos a ver los resultados. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí yo he hecho un pequeño programa. ¿Sí? Voy a abrirlo. ¿Me confirman si están viendo o me están... Sí, sí, profesor. ¿Están viendo lo que estoy resaltando? Esto es el programa que yo he construido, un pequeño programa. ¿Sí? Aquí están los comandos, los códigos para hacer. ¿Ok? Entonces, les decía, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de la base de datos? La base de datos, los tipos de datos que existen, ¿no? Datos de corte transversal, de serie de tiempo, datos de panel. Para efectos de este pequeño ejemplo, vamos a usar una base de datos que viene incorporado en el Stata. Es una base de datos de corte transversal que recoge información de autos, ¿sí? De autos para Estados Unidos. Entonces, vamos a abrir la base de datos. Antes de ello, seguramente ustedes han escuchado el término de correr un modelo econométrico, ¿no? El término correr. Mi modelo está corriendo, mi modelo econométrico no corre, ¿sí? Y ahorita vamos a ver de dónde sale esa jerga que es muy utilizada en los econometristas o en los cursos de econometría, ¿sí? Entonces, yo voy a usar esa primera línea de comandos y voy a dar en esta opción. Si pueden visualizar, esa opción dice ejecutar selección entre paréntesis RAM, ¿no? RAM de correr. Entonces voy a correr esa línea. De ahí más o menos viene el término de correr el modelo econométrico. Entonces yo selecciono esta línea, voy a abrir la base de datos, le doy en RAM, correr esa línea, y si ustedes se dan cuenta, ya se ha cargado una base de datos. Antes no había esto, ¿cierto? Ya hemos cargado la base de datos. Estas son las variables. ¿Ok? Como digo, ahorita solo visualicen nada más. Más adelante vamos a hacer una sesión más pausada sobre esto. ¿Ok? Ahorita solo es para que ustedes vean qué es lo que hacemos, qué vamos a hacer, todo un vistazo general, ¿no? Qué es lo que viene, por así decirlo. Ahora voy a visualizar la base de datos, ¿ok? Voy a ver los numeritos, ¿no? Porque a mí me importan los numeritos. Igual doy los numeritos y aquí tenemos. Es una especie de Excel, ¿cierto? Que tenemos la marca de los autos. Tenemos, por ejemplo, un Chevrolet, Nova, un Dodge, ¿no? Un Ford, no sé, un Mercedes, ¿no? Un Audi, un BMW, un Datsun, ¿no? Una Volvo, una Toyota. ¿Okay? Son datos sobre autos. Aquí tenemos el precio de esos autos. Son autos usados, ¿ok? Vale la precisión. Son autos usados. Este es el kilometraje, ¿no? ¿Cuántos kilómetros ya tienen esos autos? Esto es el número de reparaciones y otras variables, ¿no? Como su peso y otras variables, ¿ok? También tenemos la nacionalidad de esos autos, ¿no? Si el auto es estadounidense, es doméstico, y si el auto es extranjero, es foráneo, ¿no? Es extranjero, o sea, la marca es extranjera, por ejemplo, ¿no? Toyota es extranjero, ¿no? Es asiático, Volvo es suizo, si mal no me equivoco, los Audi y los BMW son alemanes, o europeos en general. ¿Está bien? Entonces la base de datos. Si corro esta línea, lo que me va a botar es la descripción de los datos, ¿ok? Entonces, aquí lo que les decía, ¿no?
tenemos precio, ¿no? La variable precio, tenemos MPG, que me mide el kilometraje, cuántos kilómetros recorridos tiene ese auto. Rep 78 me mide el número de reparaciones que tiene hasta el 78, por ejemplo. ¿Ok, chicos? Ok, igualito, si hacemos un tabulate, nos botan los datos, ¿sí? ¿Se acuerdan de estadística básica? La frecuencia acumulada, ¿no? Que sumamos el serrucho acá, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? También podemos ver eso. Lo que me importa es más esto, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan del plano cartesiano, chicos, el curso de matemática? Colegio inclusive, colegio, escuela, el plano cartesiano, el eje X, el eje Y, el primer cuadrante, donde ponían varios puntitos. Sí, ¿cierto? ¿No? Todos nos acordamos de eso. Ya, una idea de eso es, ¿no? O en base a eso se construye lo que se conoce como el diagrama de dispersión o nube de puntos, ¿sí? La nube de puntos, de puntitos. Por ejemplo, acá yo tengo un pequeño ejemplo sobre eso. Ahora vamos a esperar que entre. La nube de puntos, básicamente graficamos los pares ordenados nada más, ¿no? Tenemos dos variables, X y los pares ordenados la graficamos. Creo que no cabe el PDF. Igual vamos a verlo acá. Entonces, para hacer nuestro gráfico de dispersión, vamos a usar dos variables, básicamente. El precio de los autos y el kilometraje. ¿Okay? Entonces, vamos a plantear un modelo econométrico muy simple, ¿no? Muy intuitivo. Vamos a decir que aquellos autos que tienen un mayor kilometraje cuestan menos, ¿cierto? ¿No? O sea, si eso es lógico, ¿no? Es intuitivo, ¿no? Un auto con más recorrido, más kilometraje, debe costar menos que un auto con menos kilometraje, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de ello. Vamos a decir que existe una relación negativa entre el precio y el kilometraje de los autos usados. Entonces, vamos a hacer una nube de puntos, ¿está bien? Usando esas dos variables, de las muchas que existen en nuestra base de datos. Vamos a esperar un momento que cargue el gráfico. Y ahí tenemos, ¿cierto? Eso es la nube de puntos. Esto es como un plano cartesiano. Tengo acá, ¿no? Un valor, otro valor, ¿cierto? En el eje Y tenemos que el precio del auto. En el eje X que tenemos, el kilometraje del auto. ¿Qué habíamos dicho al inicio? ¿Cuál es la relación teórica entre esas dos variables? Es una relación negativa, ¿no? A mayor kilometraje, digamos por acá, el auto cuesta menos. Y eso es lógico, ¿cierto? Si mi auto tiene menos kilometraje, tiene que costar más, pues no, eso es lógico. Entonces, podemos ver una relación negativa, ¿cierto? Una relación negativa. ¿Ok? Entonces, diríamos, los datos, ¿no? Los datos reales están acorde a que a la teoría económica, ¿cierto? O a la intuición, a esa pequeña intuición, ¿no? De la relación negativa, ¿ok? Entonces, volvamos. Vamos a hacer otro grafiquito con una nube de puntos y una recta. Y ahí está lo que decíamos, ¿no? Hay una relación negativa entre estas dos variables, una relación negativa, ¿ok? Esta línea recta en azul que están viendo ustedes, es lo que estimamos en econometría, ¿sí? Básicamente lo que acabamos de hacer nosotros, o de ver acá así rápidamente, es la estimación de un modelo econométrico simple, con solo dos variables, ¿no? Con solo dos variables, chicos. Ok, y lo que les decía, ¿no? Vamos a estimar un pequeño modelito, por aquí. Esto es la estimación de un modelo econométrico simple, nada más, que lo vamos a ver a más detalle ya más adelante, tanto conmigo y con el profesor. Ok, entonces, esto es un pequeño modelo de estimación en Stata. ¿Sí? Y esos numeritos vamos a saber interpretar de dónde sale, qué significa, ¿no? Qué significa, todas esas cosas. ¿Ok, chicos?
Como ustedes han podido notar, digamos, ¿no? Nosotros podemos hacer muchas cosas con el software, ¿sí? Pero es muy importante, es sumamente importante conocer la teoría, qué es lo que hay detrás de ello, ¿cierto? O sea, conocer cuál es el fundamento, de dónde salen esas cosas, de dónde salen esos números, ¿sí? Porque no nos sirve de mucho saber el software y no sabemos qué es lo que está haciendo el software, ¿no? Tenemos que saber interpretar esos números, qué nos están diciendo, está bien, está mal. Entonces, para ello, ¿no? O sea, ya más adelante con el profesor y conmigo, seguramente vamos a ver los modelos econométricos, ¿no? Lo que le decía, las derivadas, las sumatorias, la multiplicación de matrices, ¿no? La inversa de una matriz, para ver qué es lo que hace el software, ¿cierto? ¿No? O sea, mira, yo les decía, ¿no? ¿Nos sirve la optimización? Sí. ¿Por qué nos sirve la optimización? Porque tenemos que hacer una derivada. Una simple derivada, nada más, chicos. O sea, no es tampoco mucho, ¿no? Una simple derivada, ¿no? Despejar esas cosas de álgebra, nada más. Todo este procedimiento es lo que está haciendo el software por nosotros. Como el software es veloz, lo hace el toque, ¿no? Y te bota el numerito, ¿ok? Pero nosotros, o para nosotros es muy importante saber qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? O sea, cómo así sale los números, ¿no? Todo eso. Ya lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Entonces, esta primera sesión, como les había dicho, es un vistazo en general de todo lo que va a venir, ¿ok? Sí, ¿alguna pregunta, chicos? Hasta aquí, porque creo que ya sería todo. Esta primera sesión introductoria nada más, ¿no? Muy, muy rápida. Ok, me consultan sobre la evaluación. Básicamente va a ser un trabajo aplicado, estimar un modelo usando datos reales para la economía peruana o alguna base de datos. ¿Sí? Básicamente un trabajo, dado la coyuntura, que no podemos, al menos conmigo, no, digamos, evaluar, ¿no? Una práctica calificada, hecha a mano. Pero básicamente va a ser una aplicación de los modelos econométricos, ¿no? Usando un software, una base de datos, una teoría económica detrás de ello, que va a estar de la mano con lo que el profesor, ¿no? Les va a pedir también dentro de la evaluación. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Un comentario? Bueno, hasta el momento estamos en la sesión, bueno, estamos 26, ¿no? 26. Creo que al inicio éramos 33, si mal no me equivoco. Pero igual, todo está quedando registrado, ¿no? En las asistencias aquí en el Zoom. ¿Los chicos? Entonces, si no hay ningún otro comentario o una consulta para mí, eso sería todo por la sesión de hoy introductoria. Estén pendientes al grupo y al correo. Les voy a enviar el EViews y el Stata, como les había dicho, para que ustedes lo tengan en sus laptops o en sus USBs y lo puedan usar tanto en las clases prácticas, en las clases con el profesor y en algún otro curso que necesiten. Sí, entonces sería todo, chicos. Si no Gracias, hay gracias, profesor. otra cosa. Ok, saludos y cuídense. Nos vemos el próximo miércoles.